¿Qué tal? Buenos días. Les saluda la ingeniera Doris Abad, directivo del capítulo de electrónica. Y bueno, en este momento estamos en el conversatorio previo a las necesidades de los trenes en el Perú, que está organizando el IIPE, el Instituto de Estudios Profesionales de Ingenieros. Y es que acá le vamos a dar pase al ingeniero Carlos Quispe, presidente del IIPE. Gracias, Doris. Siempre es una excelente oportunidad analizar las diferentes necesidades que tiene nuestro país y esta es una necesidad permanente que no la estamos resolviendo. Creo que por este lado es un factor muy importante de retrasos, nos estamos quedando un poco, no hemos sabido tener un planeamiento de la infraestructura en nuestro país. Y bueno, el Colegio de Ingenieros, a través de nuestro decano, que conoce estos temas, IEPI está organizando esta conferencia de ver las necesidades de los trenes en nuestro país. Entonces, esta es una motivación para que tengamos algunas ideas de cómo, digamos, podemos llegar a algunas recomendaciones en esta conferencia. Y nuestro decano, el ingeniero Roque Benavides, y tenemos también de invitada a la ingeniera Chort Bio Carmen Deulofeu, no sé exactamente cómo se pronuncia, y también al doctor Juan de Dios Olaechea Álvarez Calderón, que está en línea para esta, digamos, motivación para la conferencia que va a ser todavía el 5 de octubre. Doy pase a nuestro decano, el ingeniero Roque Benavides, para que, digamos, empiece a motivarnos un poco sobre la conferencia. Muy bien. Siempre agradeciendo la atención de todos los que nos escuchan. Nos sentimos muy honrados de tener al ingeniero Carmen Deulofeu y al doctor Juan de Dios Olaechea, con quien nos une una amistad ancestral de muchos años. Decirles que los países desarrollados son los países que tienen mejor infraestructura, que son más competitivos. En el Perú lo que nos falta es infraestructura. Algo de carreteras tenemos, podríamos tenerlas en mejores condiciones. Tenemos conectividad eléctrica que todavía no ha llegado a todos los rincones del Perú, pero que tenemos un costo de energía muy competitivo y eso es pues muy importante. Tenemos conectividad digital, podría ser mucho mejor, y tenemos muy pocos ferrocarriles. Cuando uno se pone a pensar que Henry Meigs construyó el ferrocarril central a finales o a comienzos del siglo XX, pues tenemos una carencia de ferrocarriles y se ha ido perdiendo ese talento que la ingeniería nacional había desarrollado. A Dios gracias, el proceso de privatización hizo que hoy día tuviéramos una empresa como el Ferrocarril Central Andino que es eficiente, que administra el ferrocarril central, que permite que haya carga que se distribuye a través de esos mecanismos y no todo a través de la carretera central. Tenemos, por supuesto, carencias en infraestructura también en la ciudad de Lima y en ese sentido el hecho de que nos acompañe la ingeniera Carmen del gerente general de la línea 2 del metro de Lima es pues muy importante. Tenemos esencialmente presentes con nosotros los ferrocarriles, quién sabe, urbanos, y tenemos el ferrocarril central andino, que es un ferrocarril fundamental en el área que une dos departamentos como son pues
Junín y Lima, y ojalá algún día, y espero que Juan de Dios nos ilustre cómo llegar a nuestra Huancavelica, esa parte del Perú que tanto necesita la interconexión ferroviaria. Así que yo les agradezco mucho que estemos acá y quién sabe pedirle para comenzar a la ingeniera Carmen si nos puede hablar un poco de esa falta de infraestructura que tenemos esencialmente en Lima, que permitiría reducir el tráfico que tenemos hoy y por supuesto el tema medioambiental es fundamental. Hoy día se habla en sostenibilidad de ESG o ASG en castellano, ambiental, social y gobernanza o eficiencia, si es que cabe el término, y en ese sentido estoy seguro que la ingeniera Carmen tendrá mucho que comentarnos. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Es un honor volver a estar en esta sede, que por cierto no había visto yo la nueva sede y está preciosa. Y bueno, yo por mi experiencia, no solamente en mi país, España, sino también en otros países en los que he trabajado y también porque soy docente de la asignatura de Ingeniería del Transporte por muchísimos años, realmente a Perú le faltan infraestructuras en general, pero si estamos hablando de la infraestructura ferroviaria, pues sí, le faltan efectivamente muchas infraestructuras ferroviarias, ¿no? Yo diría que la infraestructura ferroviaria lo que ayuda es a cambiar, digamos, la matriz de transporte, ¿no?, de un país que la tiene eminentemente en estos momentos por carretera, con lo que todo ello significa, pues, de contaminación, de tema medioambiental, ¿no?, pero también de temas de eficiencia, de tiempos, etcétera. Hemos de pensar que en realidad un país necesitaría una infraestructura de ferrocarril para pasajeros, pero también una infraestructura de ferrocarril para carga, ¿no?, como es el caso de lo que se ha comentado del ferrocarril central andino. En lo que es la cuestión de pasajeros, el transporte de pasajeros, Lima es una ciudad, Lima y Callao, si queremos verlo así, es una ciudad que ya se acerca a los 11 millones de habitantes, y pues uno podría hacer un estudio, se tendrían que analizar las matrices de transporte, origen-destino, etcétera, pero rápidamente llegaríamos a ver que necesita pues una red de varias líneas con una longitud importante cada una de ellas, de metro, lo que llamamos metro, y yo añado metro subterráneo. Y digo subterráneo porque ninguna ciudad que se precie de primer nivel de un país desarrollado se le ocurre tener el metro pesado, que quiere decir que responde a una altísima demanda, no tiene una red de metro por los aires, ¿no? O sea, las redes de metro, para que funcionen bien y contribuyan no solo a la movilidad, sino a la movilidad sostenible, pues son subterráneas eminentemente, lo cual no quiere decir que en un extrarradio, en una zona que no es urbana, que sea industrial, etcétera, pueda emerger un trocito de línea en viaducto, un tranvía, que además el tranvía es muy sostenible porque no hace ruido, etcétera, pero una ciudad de casi 11 millones necesita una red de metro subterránea de varias líneas. Yo, sin haber hecho los estudios de demanda, no me atrevería a decir cuántos kilómetros, pero desde luego no estaríamos hablando de menos de 400, 500 kilómetros probablemente para la cantidad de millones de habitantes y que además están distribuidos por 40 y pico distritos. Pero no todo se acaba, digamos, en el metro, en la red de metro, que después tiene como alimentadoras, como para constituir lo que se llama una red integrada de transporte, pues tendrá el metropolitano, que es un BRT, tendrá pues los autobuses, los taxis, las ciclovías, etcétera, ¿no? Porque para ir de un punto A a un punto B a veces no se puede hacer con un único modo de transporte. La intermodalidad es importante, pero más allá de eso luego tenemos que salir de la ciudad y lo lógico es tener unos buenos ferrocarriles de cercanías y una buena alta velocidad, porque realmente para ciertas distancias la alta velocidad
es lo, digamos, lo propio, ¿no? La alta velocidad no va a poder competir con un avión que cruza un océano, pero sí con distancias de 500, de 600, de 800, de 1000 kilómetros, ¿no? Lo cual hace que incluso haga la competencia al avión y uno pueda elegir entre ir casi un puerta a puerta o coger un avión que ya sabes que tienes que llegar unas horas antes, que después tampoco te deja al lado del centro urbano, ¿no? Entonces, así como resumen, yo diría que realmente habría que reflexionar, ¿no? Porque el planeta no, digamos, se le tiene que cuidar, estamos con unos temas de cambio climático importantes y por lo tanto, si se quiere contribuir a la movilidad, y no solo a la movilidad, sino a la movilidad sostenible, hay que hacer un planteamiento, ¿no?, de cambio de matriz de transporte en lo que es la ciudad, tener una buena red de metro, y yo añadiría eminentemente subterráneo, y luego unas cercanías y una alta velocidad, ¿no? Es así, la verdad es que Lima se ha integrado con el Callao y hoy día cada vez más necesitamos de esta integración que tiene que ser a través de ferrocarriles, y yo coincido con la ingeniera Carmen que debe ser pues subterráneo. Ahora, ¿por qué es que no se ha desarrollado los ferrocarriles en el Perú? ¿Quién sabe? La voz más autorizada que tenemos en el Perú es el doctor abogado, pero que parece ingeniero, don Juan de Dios Olachea. ¿Nos podrías explicar, Juan, por qué es que no se han desarrollado más los ferrocarriles? Estamos tocando los ferrocarriles, sirven como un termómetro para conocer lo que pasa en el Perú. Y me voy a explicar más adelante, pero antes quisiera volver sobre el tema del subterráneo, porque es un tema que en el 2014 luché terriblemente para que la línea 2 no fuera subterránea. Me explico. El Perú es un país pobre. Perú no hay recursos. Hoy día, si vemos el presupuesto del Ministerio de Transporte, con las justas alcanza para seguir pagando la cuota de la línea 2. Lima, que no tiene, es una ciudad muy fea, ¿ya? Es una ciudad de una gran densidad. No, es una ciudad con muy poca densidad y es una ciudad muy extendida. Llega a 100 kilómetros de norte a sur y 50 kilómetros este a oeste. Ciudad sin densidad, país pobre. No podemos, en el 2014, luché todo lo que pude para evitar esta extravagancia que ha sido la línea 2 y no pretendo con ello insultar a la ingeniera de ninguna manera, a la ingeniera de los fondos. Quiero ser bien claro, tenemos muy pocos recursos económicos. Nada se justificaba el costo de enterrar una línea metropolitana. La línea 1 era un ejemplo de lo que se tenía que hacer en el Perú, en Lima sobre todo. La línea 1 era una línea o una tecnología fácilmente accesible a los peruanos, fácilmente una línea económica, una línea que se podía construir, que se construyó muy rápidamente, y ese debió haber sido el ejemplo para construir la línea 2, la línea 3, la línea 4. Hoy día, con el presupuesto de la línea 2 y con todos los problemas de la línea, los problemas ingenieriles de la línea 2, los costos de construcción y finalmente lo que van a ser los costos de operación, ya tendríamos, ojo, lo digo bien claramente, ya tendríamos construido la línea 2 por el aire, la línea 3 por el aire y la línea 4, y todas funcionando, y todas con tecnología que hubiera sido manejada por peruanos. Quiero volver a incidir sobre el tema del presupuesto. El Perú ahora no tiene dinero para seguir haciendo megas obras, no hay. Y al contrario, si algo sé es que el Ministerio de Economía y Finanzas trata de alargar lo más posible las obras públicas porque no existe más dinero para pagar por ellas. Ahora, quisiera entrar al tema que me ha preguntado el ingeniero Benavides. ¿Por qué digo yo que el ferrocarril es sintomático a la situación nacional? Porque es una infraestructura extremadamente eficiente, pero extremadamente vulnerable a la debilidad del Estado.
es el reflejo, el desarrollo del ferrocarril es el reflejo de la calidad de Estado que tenemos. El principal en esto, el principal enemigo del ferrocarril es la corrupción. Quiero ser bien claro. En un país corrupto es muy difícil aprobar obras para actividades no corruptas relacionadas con el ferrocarril. En mi vida, en mi experiencia, ya llevo tratando con el Estado peruano más de 40 años. Y voy a dar un ejemplo. Los 2 últimos años, los 2 años de Castillo, era inútil ir al Ministerio de Transporte, tal era el nivel de corrupción. Entonces, simplemente cuando uno maneja un ferrocarril en ese nivel de corrupción, uno se cae y desaparece. Y si uno tiene un proyecto, es imposible que ese proyecto pueda salir adelante. Ahora, analizando el Estado, ¿qué vemos el Estado? Cuando hablo de un Estado con mala calidad, superficial y débil, ¿qué vemos? Vemos que para evitar la corrupción y producto de todo este trauma que ha sido el Perú de la construcción y que ha sido de derecho, hemos logrado poner una cantidad de candados que hacen inviable cualquier proyecto, por más eficiente que sea este proyecto. Nuevamente, el ferrocarril, siendo una aventura con muy poca fuerza política, porque no es lo mismo la fuerza política para construir una carretera que para construir un ferrocarril. Simplemente esos candados hacen que cualquier nuevo proyecto sea imposible de desarrollar. ¿Qué otro obstáculo vemos? La capacidad de los funcionarios del Ministerio de Transporte, no digo todos, pero digo los que deberían tomar las decisiones. Los que deberían tomar las decisiones sin los candados que existen actualmente, que deberían ser de una extraordinaria capacidad y profesionalismo y honestidad intachable, no existe. ¿Qué más vemos? Un Estado que es gigante, pero que al mismo tiempo es débil. ¿Qué más podemos ver? El otro enemigo del ferrocarril es un Estado capturado por lobbies. El ferrocarril que va a nacer no tiene capacidad de lobbies, y cuando existe es extremadamente vulnerable a los lobbies. Lo vemos en otros países, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en China, lo vemos en Europa. Todo esto, cuando queremos una economía, como dijo el ingeniero Benavides, es una economía con alta productividad, porque eso quiere decir, cuando hay una productividad alta, quiere decir que la vida de todos los peruanos mejora. Cuando queremos eficiencias, cuando queremos tener un sentido de urgencia, porque aquí quiero repetir aunque no soy un fanático de Keynes, hay una frase de Keynes, del economista, del famoso profesor, que me gusta mucho, que dice: en el largo plazo todos vamos a estar muertos. En Perú hemos perdido el sentido de urgencia. No nos importa lo que sufren nuestros conciudadanos, no nos importa que el proyecto de vida se pase, que uno pase todo el proyecto de su vida sin lograr nada, gracias a que uno tiene un muro de indiferencia que se llama el Estado peruano. Eso nos obliga, ya que estamos en un foro de ingenieros, nos obliga a tener que enfrentar, a tener que decir, tenemos que necesariamente hacer una reingeniería profunda del Estado peruano y recuperar nuevamente en la confianza de aquellos que manejan el Estado a nombre de los peruanos, sacando muchísimo de todos los candados que existen actualmente y poner el acento sobre el candado de la transparencia. O sea, cuando yo leo lo que es el Ministerio de Fomento y Obras Públicas de 1900 y la capacidad de escribir documentos, y veo las revistas del director de camino del Ministerio de Fomento con la calidad de los ingenieros que habían en esa época y quienes contaban con la confianza de la nación, no hablo del Estado sino de la nación, veo de que hemos perdido, que deberíamos recuperar lo que era el Ministerio de Fomento y Obras Públicas con la calidad de gente que había y con las delegaciones que ellos tenían. La vida me ha llevado a tener que trabajar ahora en temas ferroviarios internacionales.
y radico en Pittsburgh, en Estados Unidos. Y veo la calidad del Estado con que uno trabaja, veo las delegaciones que existen y simplemente no existen los candados que existen en el Perú. Uno pensaría cuando trata con un Estado ordenado que está tratando con un privado y tienen esas delegaciones para tomar decisiones. Ahora es importantísimo para el privado y para las obras públicas tener gente en el Estado que es de altísimo nivel. Es importantísimo. Ingenieros de altísimo nivel que conocen perfectamente las tecnologías en el mundo y que saben que las tecnologías, no por ser las más avanzadas, no por ser las más sofisticadas, son las tecnologías óptimas para el Perú. Y esta palabra quiero subrayarla, óptimas. Y que sean, ¿cuántas veces veo en Estados Unidos que no se toma la tecnología, la última tecnología, sino ellos toman la tecnología óptima para solucionar el problema que ellos tienen? Y con eso quiero llegar a la conclusión. El problema de los ferrocarriles en el Perú, cuando comparamos con el desarrollo gigantesco que ha tenido China, en que la espina vertebral han sido los ferrocarriles. Por otro lado, veo la indiferencia de la industria ferroviaria americana a exportarse al extranjero, siendo en la carga la industria más desarrollada del mundo. O la industria europea ferroviaria que está dirigida hacia los pasajeros predominantemente y que es la que está compitiendo con China para exportarse en los últimos 20 años. Cuando veo todo eso, digo que el Perú se desarrollará siempre y cuando primero desarrolle para el tema ferroviario sus recursos humanos. Y que ese ha sido el obstáculo principal que yo he encontrado en el Perú en los últimos 30 años para sacar muchos de los proyectos que hasta hoy día yo espero poderlos sacar en el Perú y que son extremadamente difíciles de sacar adelante. Gracias. No cabe la menor duda, Juan, yo coincido contigo que tanto la ley de contrataciones del Estado como el Estado en su conjunto es uno de los problemas para las grandes obras. Yo creo que hay que pensar en grande, Juan, y que el Perú merece tener grandes proyectos. La discusión si es subterránea o por el aire también pasa por el tema de las expropiaciones, que también son complejas. Por lo tanto, no creo que este será un tema de discusión muy sabroso, que podemos tener discrepancias. Y es por eso que la ingeniería no es otra cosa que la técnica con la economía. Técnica con economía. Y en eso, por supuesto, hay que saber de qué economía estamos hablando, pero creo que tenemos que pensar en grande. Y yo quisiera también comentar que si bien Keynes dice que en el largo plazo todos estaremos muertos, también hay otros pensadores que dicen que el largo plazo está hecho de muchos pequeños plazos o cortos plazos. Así que también tenemos que pensar en el largo plazo si es que realmente queremos ser un país mejor. Obviamente que estaremos muertos en el largo plazo, esperemos que no en el corto, así que creo que es muy importante. Yo no sé si quisiera darle a la ingeniera Carmen de Lofoy una alternativa adicional, si hablando un poco en tauromaquia, si quiere la alternativa de contestar. Muy bien. Bueno, no, por alusiones, ¿no? No, a ver, realmente, bueno, lo primero, dejar sentado que yo como gerente general de una concesión, en este caso de la línea 2 y del ramal de la línea 4, como comprenderán, digamos, eso no lo ha decidido la línea 2, sino que eso ya venía en el estudio de factibilidad y era subterráneo. Nosotros nos presentamos a un metro que de origen era subterráneo, pesado y automático en el mayor nivel de automatismo, GOA 4. Digamos, dejando esto aparte y por tanto no como gerente general de la línea 2, sino como experta en transporte y profesora que soy de la materia, yo, digamos, no puedo estar de acuerdo en que mayormente una red, y cuando digo red me refiero a red, no una línea aislada o un trozo de línea
ya lo he comentado antes, una red de metro en el mundo, las redes de metro mayormente, como digo, deben ser subterráneas, porque debemos, digamos, cuidar una serie de contaminaciones, pero no solamente la contaminación de partículas PM10 en suspensión, gases de efecto invernadero, que eso con la alimentación eléctrica queda solucionado y eso es independiente de si uno va subterráneo, va superficial como un tranvía o va en un viaducto, sino que hay otras contaminaciones que son la visual, la acústica, etcétera, y se ha demostrado en el mundo que estas infraestructuras que no se conciben, digamos, bien de buen principio, a la larga, lo que pasa es que eso se ve cuando uno mira no cortoplacismo, sino largoplacismo, o sea, a largo plazo, a la larga no han tenido un buen pronóstico, ¿no? Pero digamos que al final todo es un tema de un coste también, un estudio de coste-beneficio, unos estudios multicriterio y al final, oye, cada país, cada ciudad puede tomar las decisiones que considere, ¿no? Pero como digo, una red, cuando uno piensa en grande, en lo que necesita, en 400 kilómetros, en 500 kilómetros, si eso uno se lo plantea por los aires, evidentemente no, las ciudades no lo hacen ya esto, ¿no? Ya, y menos en un siglo XXI ni en un siglo XX tampoco, ¿no? Yo tiendo a estar de acuerdo con usted, ingeniera. La verdad es que el costo, por supuesto, puede ser mayor, pero como usted muy bien lo plantea, eso fue discutido antes de que pudiera entrarse en construcción y eso se hizo en el estudio de factibilidad. Y perdón, si me permite, cuando hablamos de costos, yo siempre explico que los costos no son solamente el concreto y el fierro, porque si lo miramos solamente así, es evidente que un subterráneo tiene las de perder, ¿no? En ese sentido, también dependerá del tipo de terreno, pero en general tendría las de perder. El tema es que el costo hay que mirarlo, digamos, en toda su globalidad, y el impacto medioambiental y el valor que da un subterráneo en la zona de influencia ferroviaria, que es algo que se ha constatado por más de 100 años, la revalorización de los predios, la subida de la actividad comercial, es decir, todo esto es costo también a la larga si esto no se hace, no se enfoca bien o no se diseña bien, ¿no? Por tanto, como digo, en el coste-beneficio entran factores que van de costo que van más allá del fierro y del concreto que se coloca, ¿no?, para construir un metro. No cabe la menor duda. Yo creo que tenemos que analizarlo. Ese es el motivo de esta reunión que estamos organizando. Yo quisiera pedirle al doctor Juan de Dios los trenes de cercanía. Ahí sí no hay discusión, que serán por superficie. El tren de cercanías de que hablaba el expresidente Pedro Pablo Kuczynski hacia el norte y hacia el sur de Lima y así generar un poco ciudades satélites. ¿Es una buena alternativa? ¿Es algo que, por supuesto, creo que debemos de plantearnos? A ver, yo tuve un gran profesor, y no es para pasarle la mano al ingeniero Benavides, pero mi gran profesor se llamaba don Alberto Benavides. Y siempre me dijo, piensa que el Perú es como una empresa, tu empresa. Cuando pienses en una inversión, piensa si es la inversión óptima, si es lo que el Perú puede pagar, si es lo que el Perú necesita, y como el Perú es un país que necesita muchísimas cosas, hay que tener cuidado con los dineros públicos, porque no se pueden alargar como un chicle indefinidamente. La pregunta es si los trenes de cercanía, Lima-Ica, un Lima-Trujillo, existe actualmente la densidad necesaria para justificar una estructura rígida, extremadamente competitiva y de gran volumen. ¿Ya? Pero al mismo tiempo hay que hacerse otras preguntas. Por ejemplo, las Panamericanas norte y sur están acabadas. La doble vía de la Panamericana, y fíjense que les he cambiado porque yo no tengo la camiseta de ferrocarriles, tengo la camiseta del Perú. O sea, la pregunta es, desde Tumbes hasta Tacna, ¿el eje principal del Perú está en doble vía? Esa es la pregunta. La segunda pregunta es, entre Ica y Lima deberíamos tener ya 3 carriles
La carretera se está acabando, en doble vía todavía se están peleando para llegar a Ica. Cuando se debió haber llegado a Ica en doble vía hace 30 años. No sé si me explico. O sea, dirá que el señor Lachea vino a defender los ferrocarriles y está hablando de carreteras. Es que nuevamente, en el Perú no tenemos que caer en la superficialidad. Me hacen acordar a una persona pobre que quiere un Ferrari y no que quiere transporte o movilidad o servicialidad. O sea, nuevamente tenemos que darle valor a la ingeniería para que tomemos decisiones en el mejor interés del pueblo y no decisiones en que me encantaría ver un TGV, por ejemplo, corriendo entre Ica o entre Trujillo y Lima, sin saber todas las consecuencias de construir un TGV, tren de alta velocidad francés, sin saber todas las consecuencias que eso implica. O sea, les voy a contar así brevemente: construir una línea de alta velocidad implica un movimiento de terrenos, unos cortes y unos rellenos absolutamente formidables, porque a nivel de geometría que debe tener esa vía, tanto en desniveles de altura como en radios de curvaturas, es gigantesco las limitaciones. La construcción va a ser carísima. No solo contento con una construcción carísima y luego una tecnología que va a ser carísima, que nos va a obligar a casi el monopolio a tener que comprar los recursos para esa tecnología sumamente compleja. Vamos a encontrarnos que los costos de mantenimiento para mantener esa geometría, y me estoy refiriendo a temas ingenieriles, es gigantesco. Cada kilómetro que nosotros aumentamos en velocidad un ferrocarril, por ejemplo, nos obliga a unos costos de mantenimiento que suben geométricamente. Entonces, para responderle a la pregunta al ingeniero Benavides, yo le diría, yo creo que antes de hablar de unos ferrocarriles de cercanía a Ica o a Trujillo, yo creo que tenemos que, yo preferiría concentrarnos en la Panamericana norte y sur, acabarlas inmediatamente desde Tumbes hasta Tacna, y más bien plantearnos la posibilidad de una tercera vía en esas carreteras, porque mi sentimiento, mi opinión, es que no hay suficiente densidad de pasajeros como no hay suficiente densidad de carga en esas zonas para justificar ferrocarriles. Muy interesante. Y poner un ferrocarril de velocidad para un país pobre como el Perú, que necesita escuelas, que necesita hospitales, que necesita sería algo superficial, sería despilfarrar el dinero hoy día. Quiero señalarles que los ferrocarriles de alta velocidad han quebrado tanto España, o la están quebrando, como están quebrando a Francia. El impuesto a la renta en Francia se va a mantener los trenes de alta velocidad. Y no debemos caer en esas superficialidades. Hago una invocación a que los ingenieros del Perú se formen correctamente, se formen en los conocimientos ingenieriles, que seamos capaces de atrapar la tecnología del extranjero sin tener que pagar sobreprecios por ella, por ir a una tecnología extremadamente moderna. Y seamos, o sea, en el ferrocarril central, que es un ferrocarril con mucho éxito, con una gran geometría de vías, y no hablo de subsuelo, no hablo de terreno, sino hablo de, tomamos un ferrocarril con rieles muertos, sin mantenimiento, y hoy día sin geometría de vía. Hoy día ese ferrocarril es un ejemplo de geometría, de geometría de vía, de ingeniería, de mantenimiento, de conocimiento, de transferencia. Es un ferrocarril que lleva 25 toneladas por eje. Es un ejemplo de un ferrocarril de carga. Quiero decirle que las locomotoras y los vagones que pasan en el ferrocarril central no podrían circular en ningún ferrocarril europeo, simplemente por el peso por eje. Y sin embargo, es un ferrocarril que hoy día podría, y estamos trabajando activamente, desarrollar un tren de superficie que pueda desarrollar los 90 kilómetros por hora para transportar pasajeros. Transportar pasajeros en Lima.
Muchas O gracias. sea, lo que quiero decir es, por favor, hagamos, el Perú tiene muchas necesidades. El Perú ha llegado un momento en que aprovechemos para aprender y desarrollar tecnologías propias que son menos caras. Muy bien. Y Bueno, yo creo que ese es el tema de discusión de esta conferencia que estamos organizando, que es tan importante. Creo que regresando a la competitividad del país, que tiene que ser el objetivo de todos los peruanos, necesitamos más infraestructura. Una de las partes importantes son los ferrocarriles y los trenes. Al Colegio de Ingenieros del Perú, al Consejo Departamental de Lima, le toca precisamente dar un mensaje en ese sentido. ¿Cómo hacemos para tener mejor infraestructura que nos vuelva más competitivos, que nos permita producir a costos menores y que, por supuesto, al final del día esto beneficie a la gente más necesitada? Generar bienestar, que es lo que necesitamos en el Perú, gastando lo menos posible, porque como muy bien dice el doctor Olachea, somos un país aún pobre, pero tenemos que tener una visión de futuro, visión de éxito y visión de querer ser país desarrollado. Yo creo que eso es lo que le va a permitir a todos los peruanos tener un mejor futuro. Los esperamos pues en este congreso, conferencia, el día 5 de octubre. El día 5 de octubre a las 7 de la noche, ingreso libre. A las 7 de la noche en el local del Consejo Departamental de Lima, ubicado en Marconi, en San Isidro. El ingreso es gratuito y porque el Colegio de Ingenieros quiere transmitir un mensaje para tener una mejor infraestructura. Yo quiero agradecerle a la ingeniera Carmen Deulofeu, ¿así se pronuncia? Deulofeu. Deulofeu. Tal como se escribe, sí. Deulofeu, por su presencia, su generosa participación y por supuesto a mi amigo Juan de Dios Olachea, quien se encuentra de viaje, por eso es que no está en esta sala, por siempre sus comentarios tan gratos, al ingeniero Carlos Quispe, por supuesto, porque es un baluarte de la directiva del Consejo Departamental de Lima, y a la ingeniera Doris, que es también la organizadora, que somos un equipo. En el Colegio de Ingenieros estamos trabajando para dar opinión, pero opinión transparente, opinión en favor del desarrollo de nuestro país. Los esperamos el día 5 de octubre a las 7 de la noche, ingreso libre. Muy bien, en el Consejo Departamental de Lima, en el Colegio de Ingenieros en San Isidro. Sí, y muchas gracias a todos ustedes que nos siguen en las redes sociales. Muchas gracias a todos. Los esperamos.